Shalom, amados hermanos y amigos, en este día de hoy les saludamos para la gloria del Todopoderoso. Este es su hermano y amigo Roy Haciel Martínez, que les saluda desde la ciudad de Lawrenceville, aquí en el estado de Georgia. Ciudad de Lawrenceville, en el estado de Georgia. Nuevamente, comenzando nuestra transmisión en este día de hoy con la invitada especial que tendremos a la pastora, doctora psicóloga Ingrid Ramírez. Estaremos en esta tarde maravillosa tratando un tema muy delicado, un tema en el cual pues vamos a discernir en cuanto a 7 claves para identificar a los falsos profetas y maestros de este tiempo, ya que estamos viendo, amados hermanos, un daño demasiado grande que están haciendo mucha gente que se autoproclaman profetas, ministros, que se autoproclaman eh, maestros y enseñadores de las Sagradas Escrituras, lo cual es, pues están, yo creo que sufriendo un poco de demencia y cosas extrañas, ¿verdad? Y por eso en este día de hoy queremos, pues, eh, ¿verdad? Compartir este tema maravilloso de lo que es esta transmisión, aleluya, maravillosa de este tema en el cual estaremos, ¿verdad?, disertando de manera especial 7 claves para identificar los falsos maestros. 7 claves para identificar a los falsos maestros en este día de hoy. Así que por favor, le voy a pedir a todos los hermanos, amigos que estén por ahí, que se vayan conectando y si les, ¿verdad?, placentero compartir esta hermosa charla que tendremos. Bendito sea el Padre Celestial, nuestro Abacadosh, aleluya, que nos permite esta maravillosa hora para así poder conectarnos, ¿verdad? Y poder compartir esta maravillosa enseñanza sobre lo que es los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos enseñadores, lo que dicen tener, ¿verdad?, a Dios, lo que dicen tener a Dios, lo que dicen tener revelaciones de Dios, lo que dicen tener, diríamos, el manto de Dios, si así le podríamos llamar, lo que dicen tener el manto de Dios, y veremos cuán equivocados están ellos, ¿verdad? Debido a que no es como se cree, no es como ellos piensan, no es lo que ellos entienden, es lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos indica hacer. Bendito sea el Padre Celestial en esta hora. Estamos dando chance a que la pastora Ingrid Ramírez se conecte. Bendito sea el Señor, para así poder comenzar esta transmisión hermosa, ¿verdad?, de lo que es 7 claves para identificar un falso profeta, un falso maestro. 7 claves para identificar un mentiroso, un falsante, uno que dice tener revelaciones, lo cuales pues entendemos por las Sagradas Escrituras de que muchos de estos falsos profetas están equivocados. No honran a Dios, no honran a Elohim, no honran a Abacadosh, simplemente hacen lo que ellos creen para manipular masas y para manipular a muchas personas. Así que, por favor, queremos pues que la pastora se una a esa transmisión y podamos así compartir maravillosamente, con alegría, con gozo y entusiasmo, este maravilloso tema, el cual está en la palestra pública concerniente a lo que es los falsos maestros, las enseñanzas falsas que tienen mucha gente hoy en día y que no están verdaderamente de acorde con las Sagradas Escrituras. Así que por favor, manténgase en la sintonía, ¿verdad?, para que podamos pues disertar de manera poderosa y de manera clara y precisa con las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Bienvenida, pastora Ingrid Ramírez. Un honor. Dios Bendiciones. bendiga. Amén.
Que el Eterno te bendiga y te guarde. Gracias por acompañarme en esta hora maravillosa para poder discernir y disertar acerca de este tema tan picante y candente de estos últimos tiempos, los cuales pues hemos venido analizando, ¿verdad? Y hemos venido comentando tú y yo en cuanto a esta situación, y que es necesario que la gente entienda qué es un verdadero profeta. Y si el ministerio profético como tal existe hoy en día. Porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, yo tengo entendido, según, ¿verdad? En el Nuevo Pacto, existe el don de profecía, no un ministerio como tal. Pero para eso, ¿verdad? Vamos a dejar que la pastora se introduzca y pues salude a la audiencia. Bendito sea el Señor. Que el Eterno bendiga a todos los que se están conectando. Por favor, comparta toda esta transmisión. Ahí está Gerald Martínez, mi sobrino querido. Bendiciones. Y todos los que se conectan. Dios bendiga a todos los que están conectados en esta tarde preciosa, que vamos a estar debatiendo un tema muy interesante para las personas que han recibido palabra y están esperando profecía que le han dado, y muchas veces se afianzan en eso que el hombre le dijo sin tener el conocimiento que puede venir del hombre o de Dios. Entonces, en esta preciosa tarde le vamos a estar diciendo por las Escrituras cuándo la palabra viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Amén. Y para este tema tan picante y candente, nos vamos a basar en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Tremendo, y si el pueblo de Dios no lee eso y no entiende y no sabe identificar un falso profeta porque no ha leído este versículo, este capítulo 2 del segundo libro de Pedro, ¿verdad? Así que vamos a ver qué dice. Amén. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad, escuche bien, será blasfemado, y por avaricia harán mercaderías de vosotros, o sea, de ustedes, de lo que le escuchan, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Que el Eterno bendiga su palabra, y damos gracias al Eterno por su palabra que nos ha concedido para el estudio de las mismas. Pastora Ingrid Ramírez, estamos en un escenario mundial en el cual pues podemos ver la demencia y podemos notar la falsedad en el cual el pueblo de Dios ha incurrido al escuchar este tipo de personas que se hacen llamar maestros y profetas. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Desde el principio de que se llamaron los profetas, recuerda que se hicieron 5 ministerios para perfeccionar lo que es la iglesia y darle lo que es sustento. Dice que en cada congregación debe de haber profeta, porque no puede faltar la profecía en la congregación. Pero cuando nos vamos a la profecía, lo están llamando ministerio en este tiempo, cuando la profecía no es un ministerio. La profecía es un don dado, un regalo de Dios que viene al hombre. Y cuando una persona es profeta de verdad, está con el oído conectado a ver lo que Dios le dice. No habla por su concupiscencia, ni por lo que piensa, ni por lo que ve, ni por lo que le cuenten. La profecía baja sola. Eso es diciéndote, no adivinando. Por ejemplo, la profecía se da de esa manera. Si una persona te va a profetizar, esa persona te dice, Dios dice esto y esto, pero lo que Dios te está diciendo, tú sabes que es así, que se va a cumplir en tu vida. Puede ser que esté pasando o que se va a cumplir en tu vida. No es de que, mira, ¿cómo tú te llamas? ¿O qué tú tienes? ¿O qué el otro? El profeta no pregunta, el profeta ejecuta. Definitivamente, pues estamos viendo un auge en estos últimos tiempos, los cuales podemos ver personas que lo que están, en vez de profetizando, lo que están es adivinando, o tienen el don de sospecha, como si así se le llama, ¿verdad?
jocosamente. Tienen un don de sospecha, que sospechan que algo puede estar pasando en la vida de un individuo, entonces ellos van supuesta y alegadamente de parte de Dios y le dan un mensaje de profecía. Hay varios tipos de profecías. Por ejemplo, yo puedo decirte a ti y decirte, mira, el Señor me dice que lea el Salmo 2, allá en el Salmo 2 hay una palabra que te va a ayudar a ti en el Salmo 2. Eso es una parte de lo que es la profecía. Yo te estoy profetizando de que en ese Salmo hay una palabra que te va a ayudar y te va a reconfortar porque Dios solamente sabe, yo no sé, Dios solo sabe por qué problema tú estás pasando, que ese Salmo número 2 te puede ayudar en ese problema o en esa situación, porque no puede ser no tiene que ser un problema, ¿verdad? Sino puede ser cualquier otra cosa. Entonces, hoy en día, dice Pedro, pero hubo también entre nosotros falsos profetas. O sea, personas que verdaderamente iban a ser tan falso que lo que se inventan ellos mismos se lo creen. Se inventan palabras que vienen del cielo, que un rema que le bajó y que le dijo tal cosa, pero en realidad vino ese rema de Dios. ¿O soy yo que me estoy inventando esa cosa? Ay, y yo creo en el rema de Dios. Yo entiendo que Dios habla. Yo entiendo que Dios tiene gente específico para bajarle rema. Pero hay gente que creen que Dios tiene un centro de internet en el cielo que reciben señales a cada rato. Y Dios no habla cada rato así por así. ¿Qué tú me puedes decir de eso, pastora? Pastor, yo creo en los remas. Pero si usted se pone a mirar, ya la gente no está diciendo, estoy recibiendo un rema. Ya ellos no están diciendo eso. Ya la palabra es, yo estoy escuchando la voz de Dios. Eso es Y están peligroso. escuchando la voz de Eso Dios es y se están quedando peligroso. como que es una persona normal que le está hablando. Se supone que cuando tú estás escuchando la voz de Dios, en el ambiente donde tú estás, algo tiene que manifestarse y los que están ahí no todos pueden ser carnales, tienen que haber personas espirituales que sientan que tú estás hablando de parte de Dios. Entonces, no se está moviendo solamente la adivinación ahora mismo, sino que se está dando otro caso, que se está moviendo es por la psicología. Está abundando mucho la psicología más que lo que es el don de ciencia. Eso está abundando mucho. Estamos viendo que hay un auge de eso en realidad dentro de las congregaciones del Mesías. Y Yeshua claramente lo dijo también, que vendrían falsos maestros, falsos enseñadores, adoradores, personas que iban a simplemente a devengar un salario por sus profecías y que iban a ganar masas. Mucha gente iban a seguirlo en sus disoluciones. Es decir, entonces que nosotros como atalaya de Elohim, como verdaderamente anunciadores de la verdad, que es la verdad de la Torá, de las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos que advertir a las personas, a los menos estudiosos, a los ignorantes de la palabra y el conocimiento de las Sagradas Escrituras, advertirles de que las Sagradas Escrituras nos enseña que hay una alerta, que hay una claves para identificar a estos individuos que se pasan diciendo que Dios le está hablando y que Dios le está diciendo cosas cuando en realidad Dios no le está diciendo cosas. Lo que pasa es que la palabra también relata que al pueblo de Dios le perecía porque le faltaba conocimiento. La persona está más dada a los sentimientos de lo que le estén moviendo las emociones, a escudriñar lo que son las escrituras. Cuando una persona tiene conocimiento bíblico, no puede venir nadie a venirlo a engañar. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre escudriñando las escrituras, porque las escrituras son las que nos dicen a nosotros quién viene con una falsa y quién no viene con una falsa. La persona que tú ves que se deja mover fácilmente porque tienen poco conocimiento bíblico. Lo primero es que el profeta de Dios se mantiene aparte, no se mezcla. No se vive confabulando, no vive en las redes todo el tiempo dando una palabra que Dios me dijo. Va predicando por toda la parte y no vive diciendo todo el tiempo Dios me dijo. La palabra Dios me dijo tiene mucho peso. Y cuando Dios te dice al individuo que tú le estás hablando, va a entender que tú le estás hablando de parte de Dios y la profecía se cumple. Automáticamente un profeta da una profecía, se cumple. Aunque hay dos casos ahora. Hay personas que predican y profetizan, y dicen, te va a pasar tal cosa.
El verdadero profeta pide misericordia para que no pase, pero los profetas de ahora quieren que Dios lo ejecute obligado al juicio para ellos no quedar mal y decir que verdaderamente ellos son profetas. Exactamente. Eso, pero el escenario es tan grande hoy en día de esos profetas que nunca en la historia de la Quejilá o de la iglesia, como se le llama, nunca se había visto tanto auge de tantos profetas falsos como lo que hay hoy en día. Y el escenario es gigante para toda esa persona. Y el problema es que muchos le siguen. Por eso dice Pedro que muchos le seguirán en sus disoluciones, ¿verdad? Porque vendrían que encubierto para traer que herejías. Y señores, y tantas cosas que estamos viendo en medio de la congregación del Señor, ¿verdad? De nuestro Yeshua HaMashiach. Estamos mirando tantas cosas raras que se están metiendo que lo que podemos ver no es otra cosa que demencia en la vida de estos individuos. Es una psicología extraña que se está moviendo dentro del comportamiento de estas personas. Se está moviendo algo extraño y no, lo que se está moviendo en ellos no es de Elohim, no es del Padre, sino que esto viene con una agenda detrás. ¿Para qué? Para inflar el ego de las personas, para que ellos se sientan grandes y darles profecías falsas, comprometedoras de que sí Dios está hablando y que Dios lo va a llevar al lugar y que Dios le va a dar esto y que Dios le va a dar lo otro. ¿Para qué? Para inflarlo, inflar su ego, para que ellos se crean grandes. En la mayoría de los tiempos, cuando los profetas descendían, bajaban a hacer una corrección al pueblo o a bendecir el pueblo. Bajaban más a hacer una corrección que a bendecir el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien escuchando la voz del Señor. Ahora lo que se ve es una manipulación dentro del pueblo. Y si te pone a mirar, los llamados profetas están manipulando más los sentimientos de las mujeres que de los hombres. Son muy pocos los hombres que usted ve que le están ministrando y que lo están tumbando. Son muy pocos los hombres que empiezan a danzar y a hacer cosas. La mayoría empiezan a coger a aquella persona vulnerable, una mujer que quizás pasó el día entero cansada, tiene el rostro decaído, que las mujeres solemos mostrar más muchas veces la tristeza. Esas personas se agarran de ahí y empiezan a hablarle. Siempre fíjate que entran por lastimar más los sentimientos que sanar la persona. Porque mira, por esa herida que tú estás pasando, por ese proceso que tú estás pasando, por ese dolor, automáticamente tú le tocas el dolor a la persona. Eso se ve mucho en psicología. La persona empieza a llorar. Y no es porque estés sintiendo a Dios, es porque tú le estás tocando las emociones de lo que está pasando en el momento. A la persona empezar quizá a mover el cuerpo o a llorar, la persona ya de ahí se conecta que sí está hablando de parte de Dios y empieza a hacerle promesa que Dios no le está dando a ese ser humano. Por eso tenemos muchas personas descarriadas que dicen, porque Dios me prometió tal cosa y nunca me lo dio. No fue Dios. Fue que el profeta, el llamado profeta, te mintió. Y por eso vino el desánimo a la vida de la persona. Exactamente. Definitivamente, principalmente podemos notar que la mujer es altamente sensitiva, ¿verdad? Más sensitiva que el hombre. Y por eso, pues, estos falsos profetas encuentran encuentran ese camino, esa vía de acceso a las mujeres para que éstas, pues, puedan manifestar sus sentimientos de acuerdo a lo que él le está hablando. Porque dime tú, en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿quién no ha sido herido? Todos. Y todo el llamado cristiano es procesado. Hay algo que tiene que metérsele al pueblo. Todos somos procesados de que venimos a los pies del Eterno. Todos somos procesados. O sea, pero esta gente han agarrado ese camino para hacerle sentir a las personas que Dios lo está utilizando, diciéndole que ha pasado por un proceso, está pasando por un desierto. ¿Quién en esta vida no pasa por desierto? Aquí estamos todos. Ahora mismo todo el mundo está en un desierto. Todo el mundo está en un desierto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la situación, si los primeros discípulos, los primeros creyentes, los primeros profetas en el Señor pasaron por tremendas pruebas, dificultades, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por las mismas? Y no hay necesidad de que venga un profeta y no lo diga, porque que la palabra ya lo dice. La palabra no nos enseña. El asunto no es que se levanten tantos falsos maestros y profetas. El problema es que muchos lo están siguiendo. Lo que pasa es que muchos lo están siguiendo por lo que le decía ahorita, pastor, por la falta de conocimiento, porque
hay una verdad que nosotros tenemos que decir, y aunque duela, es una verdad. Y yo siempre he dicho, yo prefiero matar un ejército con una verdad que darle una puñalada con una mentira. Entonces, ¿cuál es la verdad que estamos viviendo en estos últimos tiempos? Y es que el pueblo de Dios no le gusta mucho leer. El pueblo de Dios no le gusta leer, al pueblo de Dios le gusta repetir lo que otro dice. Exactamente. Fíjate bien que hay una palabrita usada por grandes predicadores donde dicen que a Elías le llevaban los cuervos, le llevaban carne, y ellos se refieren son a los cuervos que vuelan. Ajá. Y cuando vamos a las escrituras, no son cuervos que vuelan, señores, por favor, no son aves. Eran personas que estaban, que lo que les llamamos aquí delincuentes, que están por ahí por los montes. Nómadas, personas nómadas. Exactamente, a eso Dios cogía para entonces llevarle comida a Elías, pero la gente piensa que son cuervos que venían volando y le llevaban la comida. Entonces, carne, definitivamente que no. repiten amén y gloria a Dios y sienten, entonces es porque le falta conocimiento. Cuando una persona tiene conocimiento de la palabra, sabe cuándo es Dios que está hablando y cuándo es el hombre. Definitivamente. Y por eso la Biblia nos enseña a tener visión, a poder identificar estas personas para que no caigamos en el error de seguirle. Porque es que esta gente, al usted seguirle y escucharle y creer que es verdad lo que ellos están haciendo, usted está cooperando con el mal, ignorantemente lo está haciendo. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen nada de Dios. Están secos, vacíos, hueco, esquelético, como dicen muchos predicadores. No tienen nada de Dios en lo absoluto y lo único que están buscando es que muchos likes, muchos views en las redes sociales. ¿Para qué? Para ganar dinero, tanto en las redes sociales como para ganar dinero de ellos mismos. Porque, ¿qué dice? Que iban a hacer, ¿qué? Mercaderías de ustedes. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 13, dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, la situación se torna cada día más peor. O sea, una no hay una verdadera visión de parte de del pueblo de Elohim y una verdadera visión de parte del mal llamado profeta o maestro que enseña y engaña a las multitudes. ¿Para qué? Para que éste se sienta grande o se sienta mejor o se sienta que es un profeta y que lo llamen profeta. Hoy en día, si hay una persona que se autodenomina profeta, no quieren que lo llamen por su nombre. Quieren que le diga el profeta fulano de tal. Sí. O el apóstol fulano de tal. Así es. Sí, número uno, dentro del apostolado, que ese es otro tema que posteriormente vamos a tocar, dentro del apostolado, para usted ser un apóstol, usted tenía que ver mínimo a Jesús una sola vez, verlo resucitado. ¿Y quién de estos apóstoles hoy en día, verdad, ha visto a Jesús resucitado? No, nadie, ninguno. Por eso son unos falsos profetas, unos falsos apóstoles, no lo son. Me da risa porque ahora todo el mundo es apóstol. Porque ahorita se denominan patriarca también. Alábale. Ahora todo el mundo es apóstol y hay que darle los mejores lugares y hay que darle los mejores requisitos, y eso es lo que yo siempre he dicho. El profeta es un muchacho demandado del Eterno, el apóstol por igual, el pastor es un servidor de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad de él. Definitivamente. Una grey a que se salve, no a que se pierda. Pero la mayoría de las personas ahora está buscando mucho la profecía porque se están dando cuenta que el negocio es redondo. El negocio es bueno. Cuando bueno. La profecía y mueve, entonces el negocio es redondo. Fíjate que la mayoría de los llamados profetas, cuando tú le buscas atrás un título, no lo tienen. Cuando tú le buscas atrás un trabajo, no lo tienen. ¿Por qué? Porque están haciendo mercadería de lo que ellos están manipulando, que es un don. Fíjate que llaman el ministerio, cuando no es un ministerio, es un don regalado por Dios. ¿Para qué? Para nosotros ayudar, que la iglesia tiene que tenerlo de por sí, tiene que tener una persona que se levante y profetice y advierta de las cosas que Dios va a demandar al pueblo o vienen para la tierra. Aunque todo lo que Dios pone a un hombre a hablar es porque ya está escrito. En este país, República Dominicana, yo siempre veo que todos los primeros años, o sea, en enero, viene un tsunami, viene un terremoto y ya yo tengo yo no sé cuántos años esperando el terremoto y el tsunami y nunca sucede. O sea, es como que ellos quieren que pase esta maldición para ellos decir, sí, yo lo dije. Si va a pasar aquí un tsunami o un terremoto, escrito está. Definitivamente. O sea,
no hay profecías nuevas. Las profecías ya están en las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios es más nueva que el periódico de mañana. Es decir, que nosotros, como entendedores de las Sagradas Escrituras, tenemos que saber que estas personas que se autodenominan profetas, simplemente lo que andan buscando es un escenario. Lo que andan buscando es una tarima. Lo que andan buscando es reconocimientos aquí en la tierra, pero en los shamaim, en el cielo, esas personas no son reconocidas. Esas personas no tienen su nombre allí reconocido. Solamente los siervos humildes, lo que se autodenominan siervos inútiles somos, como dice la Sagrada Escritura, porque hicimos lo que teníamos que hacer, como dijo Yeshua. Entonces, estas personas están marcadas, todos están marcadas con la misma marca, que es el dinero, que es la ambición, el deseo de tener, el deseo de arrancarle el dinero a la persona, el deseo de quitarle lo poco que tiene la gente para ello echárselo en los bolsillos y seguir viviendo cómodamente, porque es muy bueno no trabajar y vivir de la fe de los demás. Entonces, todos estos falsos profetas, la Biblia lo describe como engañadores. No tienen temor de Dios, no tienen temor de Elohim. Y no pueden avanzar así. De la única manera que estos falsos profetas pueden avanzar es con la multitud que les sigue. A Yeshua le siguió dos clases de multitud. Los que amaban a Yeshua y los que andaban por los panes y los peces y los milagros. Así es. Esas eran dos clases de multitud. Hoy en día, las personas que siguen a estos falsos profetas son los que seguían a Yeshua, la segunda multitud, los que andaban por los peces y los panes y los milagros. Porque la gente anda detrás de milagros, como loco, como tú no te imaginas. Ay, yo quiero mi milagro. Pero, señores, si nos ponemos a pensar, nosotros podemos orar por un milagro en nuestras vidas. No tenemos que esperar al profeta, ni al sanador. No tenemos que buscar a que venga un año, esperando un año, un evangelista que venga a traer una palabra para que yo me sane. Y entonces, ¿dónde está la fe? ¿En el evangelista o en Elohim? O sea, es algo raro que se está viviendo hoy en día. Porque están poniendo su fe en el hombre. Están mirando al hombre. Cuando tú vas a una actividad y tú ves que la persona, el predicador no le ora, la multitud muchas veces le cae atrás. Varón, deme una palabra, póngame la mano, ore por mí que estoy enfermo. Es que no es el varón el que sana, es la palabra. Y nosotros tenemos ejemplo de esto. Cuando Jesús caminaba, habían personas que decían que simplemente si él mandaba la palabra, ellos iban a recibir sanidad. O sea, su fe era tan grande. No tienen que ir a mi casa. Si tú envías la palabra, mi criado será sano. Tenemos ese ejemplo ahí. Había una mujer también que se arrastró. Su fe la hizo arrastrarse porque ella tenía la necesidad. Tocó el borde del manto de Yeshua y con eso recibió sanidad. O sea, nosotros tenemos que activar nuestra fe para que nuestra fe no sea dañada por otra persona. Definitivamente. Porque en el pueblo hay muchas necesidades, de muchos milagros, de muchas cosas, porque ellos mismos han perdido su fe en el Creador, en quien lo llamó. Usted le duele algo, órese a sí mismo y usted verá que usted va a recibir sanidad, aunque no hay que... aunque no se puede dejar pasar por alto, de que sí hay un remanente, es pequeñito, bien pequeñito, de que sí hay profetas que tienen su llamado a profecía, pero usted no lo ve haciendo muecas en las redes. Ellos ni siquiera muchas veces en afiches salen, porque ellos saben su llamado. Ellos descienden cuando Dios les dice descienden, entonces ellos descienden. Pero esta gente no, salen ellos mismos, sin que nadie le diga desciende, ellos mismos descienden y se ponen a hablar un paquete de burrundanga ahí y la gente a creer y a decir amén y muchas cosas sin saber lo que está diciendo y que Dios te va a bendecir, y la mayoría de las personas están sufriendo muchas cosas y es la bendición. Oye, la bendición viene de Dios junto con la obediencia. Hay personas que quieren ser bendecidos y no quieren obedecer. Hay personas que quieren ser sanados y no quieren obedecer. Hay sanidades que tienen requisitos. Hay milagros que tienen requisitos. Hay profecías que tienen requisitos. Y la gente eso no lo entiende. Hay profecías que vienen al aire como un intercambio.
yo te voy a dar esto, pero tú tienes que hacer esto. Y usted lo ve ahí que está en las escrituras, que no nos vamos más allá. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener entendido. Ahora, usted invita a un predicador y si su iglesia está registrada y ellos saben que van para allá, pues ellos empiezan a investigar por ahí rápido y anotan un par de nombres y se lo graban porque son para eso. Y cuando van al lugar, van y profetizan y dicen, y de una vez dicen, ah, sí, Dios habló, mentira, tú averiguaste. No diga que fue un rema que te bajó, fue una información que te bajó, que es muy diferente. Eso me acuerda a mí a un predicador, ¿verdad? Que yo lo conocí y pues él estuvo cuando yo estaba pastoreando en New Jersey, él estuvo en la congregación que yo pastoreaba y él pues predicador un poco famoso y antes de predicar, él con su amigo se fue para atrás de la iglesia, sí, para un cuarto que había en la iglesia, ahí se fue. Entonces yo, curiosamente, yo pasé por ahí y lo vi, ¿verdad? Con su celular y apuntando los nombres, yo no sé si eran los nombres, pero vi y todas las peticiones que los hermanos le hacían estaban en esos papelitos que él tenía. Cuando él fue a predicar, yo dije, Dios mío, yo no me diga que este hombre va a decir todo lo que él apuntó aquí todo. Y había un hermano que en su papelito, él había apuntado que quería ser policía, ¿verdad? Aquí en la ciudad allá en la ciudad de New Jersey. Y él, pues viene, y a ese hermano, cuando terminó de predicar, un revolú ahí, bla, 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 llamó a ese hermano, se llama John, él ahora es médico, estudió medicina, en vez de ser policía, ahora es médico. Y le dice, ¿por qué en vez de tú pedirle al Señor ser policía, no le pide ser un profeta? Que el Señor me mostró que le pidiera eso mejor. Oye eso. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, Dios mío, Padre, perdóname, Señor, por traer a este hombre aquí. Más nunca volví a invitar a ese hombre a la congregación. ¿Por qué? Porque era un falso profeta. Daba falsa profecía, no era real lo que él decía. Dios no lo estaba utilizando y toda esa profecía, todo lo que digo, un montón de profecía ahí y ninguna se cumplieron porque no fue Dios que habló. Porque cuando Elohim habla, se cumple la palabra. Ahora mire lo que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles del Mesías y no se maravillen porque el mismo Satanás se transfigura de ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran o se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 13 y versículo 15. Entonces, el auge que estamos viendo de estos falsos profetas no es otra cosa que los mismos seguidores, porque hay un remanente que no le siguen, pero hay un remanente grande que sí le siguen, porque andan detrás de profecía, andan detrás de una palabra. Es como, me acuerdo yo que una señora me llamó, que Dios le había dicho a ella que yo tenía una profecía para ella. Yo le dije, no, hermana, pero a mí Dios no me ha dicho que yo tengo una profecía para usted. No, sí, hermano, Dios me dice y me reveló que usted tiene una profecía para mí. Y yo le dije, pues mire, lo que vamos a hacer es que usted le va a pedir a Dios y que le diga la profecía que yo le tengo, que él mismo se la diga a usted, porque Dios a mí no me ha dicho que le diga nada. No, hermano, no sea incrédulo. Usted es un pastor que no sé qué. Yo le digo, no es que es cuestión de incredulidad, hermana. Yo no me voy a inventar una cosa para saciar a usted su deseo de escuchar una profecía. Si yo hubiese querido, me invento algo y le digo que me mande una ofrenda y me la manda. Porque todos estos profetas o mofetas, como yo les llamo, que hieden a diablo, apestan a demonios, que aunque se vistan como se vistan, aunque anden predicando donde sean, que lo inviten por todas las iglesias, no son nada, son simplemente personas que andan detrás de una agenda y su agenda es vivir cómodo y no dar un golpe ni de carácter ni en defensa propia. Entonces, si yo hubiese querido, me invento esa profecía y le digo, mire hermana, sí, y le hablo 15 o 20 lenguas ahí, y le digo, mire hermana, Dios me dice esto y esto y esto, y sí, es verdad, esto y esto, y puedo llegar en todas esas cosas que yo le pude haber dicho,
pude haber tocado algo sensible en ella que sí en realidad está pasando. Pero líbreme el Eterno de hacer tal cosa, porque Dios no me ha llamado a profetizar ni a enseñar cosas falsas. Dios me ha llamado a pregonar la justicia, la verdad, la Torá del Eterno, la cual trae instrucción para aquellos que verdaderamente desean escuchar una palabra de cambio, una palabra de transformación, una palabra que penetre en lo más profundo de su corazón, que haga un estrago de adentro hacia afuera, transformando el alma y el espíritu de la vida de ese individuo, y pueda entender la Sagrada Escritura como debe ser, pero no a través de los falsos profetas. Así es. Si alguno de los que nos están mirando quieren hacer una pregunta, la pueden hacer. Están abiertos para que hagan su pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan. Y le voy a dar unas señales de personas cuando son falsas. El profeta, cuando es de Dios, de verdad, no anda en las redes sociales tirándole puya a otro profeta, no anda difamando a otro profeta, sus profecías se cumplen y no todo el tiempo están en las redes sociales. El profeta desciende y usted me puede preguntar, ¿puede un profeta estar en las redes sociales? Sí, pero desciende con una palabra fresca a dar una advertencia de algo que sí va a pasar. Amén. Por ejemplo, yo no puedo en mi país decir, porque aquí va a pasar algo en República Dominicana y decir, va a pasar algo como qué, algo como qué. Cosas genéricas. Exactamente, el profeta tiene que decir, mira, va a pasar tal cosas, tal día, tal mes y a tal hora, así es que Dios habla. Dios no te va a poner a decir, porque yo puedo profetizar y decir, bueno, aquí va a pasar una desgracia en República Dominicana. Y sí, puede pasar en Azua, puede pasar en San Cristóbal, pero ¿y entonces qué? ¿De qué estoy hablando? Algo que pasó simplemente y que iba a pasar, no porque yo lo profeticé, sino porque ya iba a pasar. El profeta habla con seguridad. El profeta dice, así es, así dijo Dios. No adivina. Cuando alguien le vaya a profetizar, tiene que profetizarle sin adivinación, sin pregunta. Tiene que ir al grano. Si le va a decir, mire, porque yo veo muchas cosas, señores, por favor, lo que más abundan son los nombres María, Juan. ¿Cuántos Juan no hay en una iglesia? ¿Cuántas María no hay? ¿Cuántas? Porque esos son los nombres que más abundan. Entonces, aquí hay una María que le duele la cabeza. ¿Y si hay 10 María? ¿A cuál de las 10 que le duele? Llámala por su apellido, entonces dile, María fulana de tal, ven tú que está vestida de tal color, Dios me dice que te duele la cabeza, vamos a orar por ti. Exactamente. Esas son cosas que nosotros tenemos que dar. ¿Qué le pido al pueblo? Que ore a Dios por discernimiento de espíritu, que usted pueda discernir cuando es de Dios ese espíritu que está hablando o es un humo extraño. Usted tiene que darse cuenta si es un humo extraño, si es una voz extraña, que no van con usted. Puede tocarle una palabra, pero puede decir, oh no, esa no es. De 10 te van a decir una que choque con tu vida. Dime, ¿a quién no han dejado de un trabajo? ¿Quién no se ha enfermado? ¿Quién no lo ha dejado el marido? ¿Quién no lo ha dejado la mujer? ¿Quién no lo ha dejado los hijos? ¿A quién no se le ha muerto un hijo, un hermano, un papá, una mamá? En una congregación llena de gente, ¿quién no ha pasado por eso? Oh, pero imagínate. Eso no son profecías. Eso no son profecías. A todos no ha pasado de todo. ¿Quiénes no han pasado por tribulaciones? Que Dios te tiene en el sedazo. ¿A quién Dios no pasa por pruebas? Dime. Si desde que nosotros de que despertamos estamos siendo tentados y probados todo el tiempo. Las dos cosas nos persiguen a nosotros. Tentación y pruebas. Estamos en un mundo caído. O sea, estamos en un mundo que Dios lo maldijo desde Adán. Exacto. Y esa maldición es progresiva. O sea, estamos en un mundo maldecido por Dios, aunque por la gracia de Hashem tenemos la misericordia de Yeshua, nuestro Mashiach, pero el mundo sigue bajo la maldición del Padre. Entonces, en este mundo caído en el cual nos encontramos, obviamente van a haber dificultades, enfermedades, situaciones, problemas difíciles en nuestra vida. O sea, no tiene que venir el profeta a decírtelo, está ya profetizado. Entonces, tú debes saber que Dios es el Dios que revela, que enseña, que da la visión. Pero todas estas personas que no tienen ningún tipo de visión, que simplemente andan diciendo
tanta tontería y demencias y locura, porque yo puedo identificar que hay un nivel de demencia dentro de estas personas autollamados profetas, un nivel de psicología bien bajito, bien esquizofrénico, si así le podríamos llamar. No concuerdan con las Sagradas Escrituras, están dementes, están mal, no entienden las Sagradas Escrituras. Entonces, todas las personas que le siguen no pueden ser tan burros. Dios no es Dios de burro, Dios es Dios de personas inteligentes. Por eso hay que abrir los ojos, y para eso nosotros estamos abriendo esta programación, para que la persona entienda, pueda discernir, identificar qué, quién, cómo es un falso maestro y un falso profeta, un engañador. Hay una pregunta, y pregunta Susi Osoria. Oye, mi amor, cuando un profeta va a hablar y tú eres una persona que habla mi propio idioma, Dios no tiene que venir a decir, ahora te voy a decir en español. Raja de una vez. Si tú hablas español, te va a decir esto y esto. Ahora, si tú entiendes que para decirte Dios, sal de ese mundo de donde tú estás, o esa vida tiene que durar tantas cosas y hacer tantas cosas, entonces tú tienes que discernir que no hay de Dios. Los ángeles, que es a tu pregunta que voy, los ángeles enviados que vienen a dar una palabra, nosotros lo vemos desde Gabriel, hay otro que también viene y baja. Los ángeles no andan dándole palabra a todo el mundo. No. Para una persona ver un ángel, tiene que tener una comunicación con Dios muy directa, tiene que estar bien metido. No puedo durar 24 horas 7, porque hay algo que yo no estoy entendiendo, pastor, y es que como un profeta está en las redes sociales 24/7, se sabe la vida de hasta de los impíos y de todo el mundo. Entonces, ¿qué tiempo tiene de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de buscar a Dios? ¿Cómo es que se conecta con Dios si está pendenciando y buscando la vida de todo el mundo? Yo no entiendo ese asunto ahí. Eso no es así. No hay ángel así. Eso es falso. Definitivamente Dios, recargando en lo que tú dijiste, pastor, acerca de las personas que quieren dar un mensaje y vienen hablando unas lenguas extrañas. Dios conoce nuestro idioma, y es verdad, ¿verdad? No hay tal cosa como lengua angelicales. Los ángeles no tienen una lengua, sino la lengua hebrea, y la lengua con la que se comunican con el Eterno, y con la lengua que se comunican con las personas a los cuales Dios le manda un mensaje especial a través de un ángel, que ya Dios no tiene que utilizar ángeles, porque para eso están aquí los verdaderos, los que conocen las Sagradas Escrituras y tienen las Escrituras para saber cuál cosa quieren saber de parte de Dios. Ahora, Dios ¿puede enviar un ángel? Sí, Dios lo puede enviar. En una ocasión especial, Dios lo puede hacer. Pero claro Dios no tiene que hacerlo, porque ya estamos nosotros aquí, lo que andamos enseñando las Sagradas Escrituras como tiene que ser. Entonces, está el problema de que si tú vienes hablando, si yo vengo a ti a darte un mensaje, hay un problema serio, ¿verdad? Yo tendría entonces que tratar de conocer la lengua que Dios supuestamente me está diciendo, para yo poder pensar y traducirla al español. Entonces, no tiene ningún sentido de que Dios me esté diciendo una cosa en un idioma, ¿verdad? Y yo buscar la programación en mi computadora mental para poder identificar las palabras que Dios me está diciendo, para poder entonces decírsela en español al individuo en el cual supuestamente Dios le está ministrando en esa lengua. Entonces, ¿dónde está la conexión espiritual ahí? Ahí no hay ningún tipo de conexión espiritual. Dios habla directamente. Cuando Dios se le comunicó a Abraham, cuando Elohim habló con Abraham, habló directamente en su idioma hebreo, como tal. No vino con lengua ni angelical ni nada que se parezca. Los ángeles que Abraham le preparó comida eran ángeles y le hablaron en su mismo idioma. No hubo otro idioma. Entonces, esa es otra cosa, ¿verdad? Que más adelante nosotros vamos a compartir y vamos a enseñar. Ahora bien, esta persona no tiene ningún tipo de temor de Dios. Están equivocados totalmente. No conocen la voz de Dios. La única voz que conocen, ¿usted sabe cuál es? La voz de su conciencia y de su corazón. Y la voz no conocen la voz de Dios. La voz del dinero. ¿Cómo usted cree que va a venir una persona? Primeramente, Dios no cobra por los milagros. Definitivamente los milagros que no. Dios
no te sana diciéndote tú tienes que depositar tanto, tú tienes que dar tanto, tú tienes que depositar. No, 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 no. Dios no actúa así. Dios sanó y no cobra. Dios no es un médico como yo. Ahora usted viene a mi consultorio y yo le voy a cobrar. Obviamente. Porque yo no soy Dios, pero Dios no cobra por hacer milagros. Eso es lo primero. Lo segundo es, los profetas de verdad tienen una conexión directa con Dios, no se defienden. No se defienden. Si hablan de ellos y viven haciendo cosas, ellos no salen a las redes tirando un video defendiéndose. Ellos hablaron de parte de Dios y ellos entendieron y dejan que la profecía se cumpla o no se cumpla. Definitivamente. Si la profecía se cumple, dice las escrituras que el profeta fue verdadero. Si no se cumple, el profeta fue un mentiroso. Ya usted sabe que esa persona no es profeta y la puede descartar. Definitivamente. Entonces, Ajá. continúa. Cuando un profeta está dando una profecía, usted siente. El profeta lleva acompañado de algo y es que no hace intercambio. Fíjate que narra las escrituras que cuando Eliseo fue y sanó a aquella persona, le fueron a llevar muchas alhajas y muchas cosas en agradecimiento. Él no lo toma porque había sanado a un leproso. Sin embargo, el criado vaya encuentra a aquella persona, se sustrae los regalos. ¿Y qué usted cree que pasó? El profeta se dio cuenta que él había hecho ese intercambio en el camino, que él no estaba, no podía hacerlo. Y la lepra que se le quitó a ese, se le puso a él. O sea, hay mucha gente que está lleno de lepra, lo que pasa es que la lepra no se le... Pero está lleno de lepra. Definitivamente es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios no hace intercambio con nadie, ni con nada, de que por un milagro. Dios no tiene que cobrar. Dios, número uno, Dios no necesita dinero. Él no necesita dinero. Quienes necesitamos dinero somos nosotros. Pero nosotros tenemos que trabajar para devengar un salario. Pero estos tigres, estos malhechores, estos individuos, estos falsantes, estos saquea iglesia, porque así que hay que decirle, apóstoles saquea iglesia, apóstoles malamaña, apóstoles engañadores, todas estas personas, todos estos profetas simplemente andan saqueando los bolsillos de las personas, debido a que ellos tienen que vivir bien y tienen que devengar un buen salario para poder llevar una vida lujosa como les gusta a ellos, porque ellos les encantan vivir una vida lujosa. Son personas que viven de eso, tienen un negocio y dentro del evangelio, hermano, hay mucho dinero. Se mueven muchos millones de dólares, de pesos, de lempiras, de pesos mexicanos. Hay muchos millones de dólares dentro del evangelio. Y la gente, muchas de estas personas han visto que eso es un negocio redondo. El vivir de la fe de los demás. Porque no es que viven por fe, viven de la fe de los ignorantes. El profeta, ni el evangelista, ni el maestro, ninguna de esas personas pueden poner tarifa para enseñar lo que son las Sagradas Escrituras. Vamos a dejar esto claro. A usted lo invitan a un lugar, usted no tiene que poner tarifa, usted no tiene que cobrar. El que lo invitó debe de honrarle su ministerio, debe de honrarle su trabajo. Debe de entender que en aquellos tiempos estas cosas se usaban, porque ya hoy en día un vuelo, nosotros no nos nacen alas para salir volando a otro país. Tenemos que pagar un ticket. Nosotros, si vamos a mover nuestro vehículo, tenemos que echar gasolina. El que invita tiene que ser consciente de, por lo menos en gratitud, darle una ofrenda a esta persona. Ahora, si a usted le dieron una ofrenda de $100 y de 12 y de $200, no salga guapo por ahí a pelear y a decir que es iglesia y a maldecir esa iglesia. Eso fue lo que le tocó y punto. Que a usted, mucha gente lo hace. Mucha gente se molesta hasta por una ofrenda que le den poca, que no le alcanza. Usted no se puede molestar. Eso fue lo que le dieron y eso es una cosa. Ahora, vuelvo para atrás y retrocedo en algo. Hay ministros que son abusivos. Usted invita a una persona de lejos, no le venga a echar de que 50 pesos o algo que no le dé a esa persona ni siquiera para cenar en el camino o tomarse una botella de agua, porque hay que ser consciente. Los ministerios son honrados.
pero siempre y cuando tú seas una persona humilde también, porque si tú vienes aquí a mi iglesia a ponerme que yo tengo que darte tanto para predicar, yo te mando a arrepentirte, pero de una vez, o que te busque un trabajo. Definitivamente es así. Entonces, ¿qué es lo que queremos traer con todo esto? Alerta, advertir, sacar de la ignorancia al pueblo, para que ya no sigan fluctuando entre dos pensamientos, ¿verdad? Si este es un profeta de Dios o no es un profeta de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender también es que hay una gran diferencia en una persona que está equivocado, ¿verdad? Y quién es un falso profeta. Podemos identificar que el primero, el que está equivocado, está sencillamente errado, pero tiene un corazón noble y dispuesto a ser corregido. Es una persona que está equivocado. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 18, estaba en Éfeso un judío llamado Apolo. Él no conocía bien todavía la Sagrada Escritura, pero él estaba equivocado enseñando otra cosa. Pero vinieron los discípulos y lo corrigieron y le enseñaron el camino correcto. Y le dice, mira, esto es así. ¿Él qué? ¿Qué hizo él? Aprendió, quiso ser enseñado. Él simplemente estaba equivocado. Pero el falso profeta y el maestro no admite corrección. No, yo soy un hombre de Dios y usted le ve la soberbia por encima, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, el querer ser más grande que el otro y estar ahí y se elevan y se sublevan y tienen, ¿qué? Uno de los dones más grandes que tiene Satanás, el orgullo. La prepotencia y la arrogancia y esa ignorancia que le sobresale por encima, el creer que conocen a Dios, cuando Dios ni siquiera lo conoces a ellos. ¿Qué dijo Yeshua? Apartado de mí nunca los conocí, al fuego eterno, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estos dos, el que está equivocado, tiene un corazón noble y quiere aprender y quiere salir de la equivocación. Pero el falso profeta no, este se engrandece, está engreído. No, porque yo soy el hombre de Dios. A mí fue que Dios me habló. Y yo sé cuando Dios me habla. Mi hermano, pero si Dios le habla a usted, usted es un hombre muerto, con esa condición que usted está hablando. Claro. ¿Qué dijo Isaías? Isaías, en un sueño, escuche esto, en un sueño, Isaías fue al trono de la gracia de Elohim. En una visión. Y digo, ay, pobre de mí que soy hombre muerto porque mis ojos han visto a Dios. ¿Y qué? ¿Cayó como muerto? En la visión, pastora. En la visión. Y vino un ángel, le tocó sus labios porque estaban impuros y lo purificó y le dio vida. Porque el único que da vida es Yeshua. Así es. El único que da y restaura y quiere levantar y quiere sacar de ese error a todos esos falsos profetas. Se llama Yeshua. Pero esta gente no quiere entrar en razón porque el negocio es bueno, pastora. El negocio es bueno. No lo quieren dejar, no lo quieren abandonar. ¿Por qué? Porque quieren vivir una vida buena. No trabajan, se levantan a las 12 del día, después de que supuestamente después de una larga noche de oración, que no se sabe si es verdad, ¿me entiendes? Eso sabrá ellos con Dios. Y después se levantan a las 12 del día a comerse la comida, a que la mujer le haya preparado su comida o qué sé yo, su mamá le haya preparado su comida y después te lo ves metido en la red ahí profetizando y hablando tontería y cuánta sandez y plume burro se le venga en gana hablar. Entonces, esta persona hay que desenmascararlo, pastora. Hay que exponerlo. El apóstol Pablo lo dijo. Yo sé que después de mi partida vendrán muchos engañadores y harán ¿qué? Mercaderías de ustedes. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día, pastora? Una mercadotecnia. Mercadería con los pastores, manipulando sus ovejas, manipulación con los profetas, manipulación con los maestros, manipulación con los predicadores y una mataciones que hay una división que esto no lo aguanta nadie. No, todo mira. Está manipulando y todo va en base al dinero. Todo lo que buscan es dinero, dinero y dinero. No mencionan la sanidad gratuita. No quieren trabajarle a Dios por amor, por gracia. La Biblia dice, da por gracia lo que por Dios por gracia. No lo quieren dar. Quieren, ya la mayoría de los predicadores en una iglesia que se está levantando, que es humilde, porque todavía hay muchas iglesias que son pobrecitas, que están en campo, que ahí lo invitan
Y si yo lo invito y lo invita a la pobre, dejan aquel en vergüenza, no van y vienen a esta porque ellos van por el sobre. No, porque este es más grande, esta iglesia es grande, en esta iglesia me van a dar una buena ofrenda, ahí yo voy. Todas esas cosas se están moviendo, lamentablemente, y son cosas que hay que, de una u otra manera, no se va a parar, no se va a parar, porque el que uno la predique no se va a parar. Algunos van a despertar. No se va a parar, ¿por qué? Porque ya una profecía que está escrita, que van a ver entre nosotros, ellos van a abundar en ellos, pero ellos también tienen que darse cuenta que hay un remanente que lo conoce y que sabe que ellos están en eso. Definitivamente. Nosotros podemos, ya para ir redondeando, para no cansar a las personas, porque ya tenemos ya pues casi una hora en esto. Sí, Este es un tema muy largo y que lo vamos a estar compartiendo varios sábados, ¿verdad? Hasta que lo terminemos por completo. Pero una de las cosas que nosotros podemos tener y es ver en contraste, el falso maestro innato no posee un corazón conforme a Yahweh, no tiene el requerido temor de Elohim, no admite corrección, número uno, siempre reclama tener la razón, no es sumiso ni receptivo ante la palabra del Eterno. Ahora, el falso maestro a menudo no siempre es pretencioso y arrogante, contiene, ¿verdad? También contiende contra los verdaderos maestros, pues porque Yahweh tiene la sana doctrina y ellos no tienen la sana doctrina como Yeshua enseñó a los fariseos y a los falsos maestros de su entorno. Se enfrentan la doctrina, ¿verdad? Y enseñan una doctrina torcida, rechazando reconocer que la sana doctrina incluye elementos importantes. Escuche bien, que él nos ha querido tomar en cuenta. Los falsos maestros son expertos en doctrinas humanas, doctrinas cojas, también son expertos en exigir, ¿verdad? Dinero, en exigir que son los maestros, en exigir que ellos se merecen ese puesto, en exigir que ellos son lo que saben, que ellos son los que tienen comunicación directa, una línea directa con Dios. Ustedes saben que entre el ejército y el presidente de la Casa Blanca hay una línea directa y siempre un teléfono rojo, supuestamente, y que cuando ese teléfono rojo pues suena, ya se sabe de dónde se está llamando. Entonces, estos individuos creen que tienen una línea directa con Dios, que le cogen que Dios, ellos llaman y Dios tiene que cogerlo. Y esto me recuerda a mi pastora, un caso lamentable, un gran ministro de Dios aquí americano, que vivía en Hawái, tenía negocio por donde quiera. Y en una ocasión en el canal Enlace, uno de los canales más falsos, ¿verdad?, que hay, el Enlace ese, que es uno de los canales cristianos que más mentira habla y que más falso profeta tiene ahí. Pues este falsante profeta, en una ocasión en la televisión, estaba diciendo que él, ¿verdad?, que él era un profeta y que Dios tenía que obedecerle a él, porque cuando él daba la orden, tenía Dios que obedecerle a él y que Dios tenía que someterse a él. Todo eso está grabado, eso está en YouTube también. Yo le voy a buscar el nombre del profeta para que ustedes lo vean y lo busquen en YouTube para que ustedes vean lo que él dice. Y él estaba diciendo toda esa barbarie, que Dios era quien lo tenía que obedecer, que Dios era que lo tenía que hablarle a él y que si él decía la palabra tenía que cumplirse, etcétera, etcétera. Bueno, pastora y hermanos y amigos que están escuchando, este tenía que ser un viaje, ¿verdad?, de negocio a Hawái. Se montó en su avión privado, con toda su familia, lamentablemente, y vino un viento y le dio una pecosa a ese avión que lo mandó a ¿tú sabes dónde cayó el avión? En un basurero y todos murieron, lamentablemente. Todos murieron, pastor. Después de ese discurso que este hombre dice que Dios tenía que someterse a él y a todos los profetas y a todos los ministros, porque ellos son los que dan la orden en el cielo y Dios tiene que obedecer. Sí, como que Dios es alguien que se puede manipular, un títere. Ese mismo día, de esa misma semana, que estaba, ese hombre fue a hacer ese negocio con toda su familia y lamentablemente murió. Porque Dios no es un juego. Lo tiró en un basurero donde él pertenecía.
Exactamente, porque con Dios no se juega, Señor, y la gente anda diciendo mucho que Dios le obedece a ellos y que Dios tiene que someterse y que Dios es el que tiene que cumplir todos los deseos. Un mago con la varita mágica, vamos a cumplir el deseo al profeta fulano, al apóstol fulano, al visionario fulano, al líder fulano, y no es así, señores. Mire lo que dice aquí, escuche bien, ya con esto vamos a, ¿verdad?, a redondear para terminar. Dice: también son expertos en exigir obediencia, exigir obediencia a que se le obedezca, que ellos son los que tienen la ley, a la vez que pasan por alto la fidelidad a los mandamientos más obvios y centrales de nuestra fe. Al igual que los antiguos fariseos, existen hoy infinidad de falsos profetas y maestros que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Así es. Entonces, dice el hermano Sandy que siempre habrá, que el tema es fuerte, pero que siempre ha habido falso maestro y falso profeta. Sí, Sandy, por eso mismo estamos hablando, y es en este tiempo hay más, como tú dices, por eso estamos hablando para los que no han podido ser engañados, no se dejen engañar. Por eso nosotros estamos hablando de estos temas, para que ellos entiendan que si nosotros reconocemos que hay un remanente que tiene la visión de Elohim, que tiene la visión amén. de Dios, que escuchamos la voz de Dios y que sabemos que se están moviendo muchos fuegos extraños, muchas enseñanzas que son falsas. Vamos a traer el tema también, lo que es la sana doctrina, que la gente, yo no sé a qué le está llamando sana doctrina en estos tiempos, pero le vamos a traer ese tema también por la palabra, para que usted, los que están ahí, vayan entendiendo más, porque yo sé que usted entiende, entendiendo más lo que es la sana doctrina. Una de las Así que, cosas, pastora, es que el problema no es que siempre hayan visto muchos falsos maestros, es que en este tiempo, ahora mismo, hay más falsos maestros que en la antigüedad. ajá, eso Hay es lo que muchos dice el más hermano falsos Sandy, que para maestros, este tiempo hay mucho más. Ajá. hay mucho más, se multiplican como termitas. ¿Por qué? Así Porque es. ven que es un negocio. Al ver que es un negocio, pues están enseñando, ¿verdad?, lo que las personas, muchas, quieren escuchar. Cosas bonitas, palabras lindas, palabras hermosas, que Dios me va a usar, que Dios me va a bendecir, y que Dios me va a dar una casa con piscina, y que Dios me va a dar un Mercedes-Benz, y que Dios me va a dar, ¿verdad?, una casa con 25 camellos, whatever, o que Dios me va a dar. Mire, es herdar, el querer recibir y querer recibir, eso es lo de las personas. Lo que quieren es que Dios lo tenga en la gloria. Pero para que Dios te tenga en la gloria, usted tiene que someterse y cumplir con los mandamientos. Y no todo Así el es. tiempo que va a estar en la gloria. Entonces, ya para dar culminación a esto, pastora, queremos dar y levantar una voz de alerta. Queremos levantar una voz de alerta a todas las personas y decirle que se aperciban, que abran los ojos, que no se dejen engañar, que sí hay hombres y mujeres de Dios, que Dios lo puede usar, que Dios lo sabe usar y que se dejan usar. Pero no todo el mundo que diga que es de Dios, es de Dios. Así No es. todo el mundo que se llame ser de Dios es de Dios, no es verdad. Hay una trama oculta, la cual nosotros vamos a seguir desenmascarando y exponiéndola a la luz, para que la gente abra los ojos y se perciba. Amén. Shalom, amados hermanos. Últimas palabras, pastoras, por este día de hoy. Le hacemos el llamado a los hermanos que se están conectando, que si le está gustando la transmisión, compártela con otros para que vayan aprendiendo de estas cosas. No lo estamos haciendo para ganar like ni para ganar dinero, no, sino lo estamos haciendo para que la palabra de Dios se extienda y que la persona abra los ojos, abra su entendimiento y escudriñe las escrituras. Y no solamente eso, sino que también busque todos los días el discernimiento de espíritu para que pueda saber cuando le están hablando de parte de Dios y cuando no es de Dios. Que la persona ahora está manipulando mucho es eso, las emociones en el pueblo, le están hablando mucho las emociones, y las emociones te hacen sentir, claro que sí, hasta escuchando una alabanza, tus emociones se mueven, tú lloras. Y más cuando viene alguien por ahí con su mente manipuladora, te mueve tus emociones. Tu buen corazón te hace desprenderte porque tú entiendes que tú estás ayudando a la obra de Dios. Pero la obra de Dios, Dios te va a tocar. Le voy a dejar esta enseñanza.
Cuando Dios quiere que tú bendiga a una persona, primero te va a hablar a ti, te va a deprender a ti. Amén. Acuérdense que había una mujer que tenía solamente un poquito de harina y un chin de aceite. Y Dios le dijo que ella iba a sustentar a alguien que venía. Cuando el profeta llegó, ella sabía. Dios te va a hablar a ti, te va a decir, depréndete. Cuando el profeta venga donde ti, ya tú vas a saber que viene de parte de Dios porque Dios te habló primero. Así que Dios habla. Dios se le bendiga y Dios se le guarde. Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. 3 de la Amén. tarde Shalom Ubrajot. de República Dominicana. Shalom Ubrajot a toda la amada audiencia. Gracias a todos por haberse conectado. Comparta este video, por favor. Y lleve el mensaje, coopere con eso, llevando el mensaje de la palabra de Elohim. Aquí estamos para enseñar las sagradas y benditas Torah de Yahweh. Y tengan un feliz final de Shabbat, que el Eterno le bendiga y le guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amén. Shalom Ubrajot. Bye. Amén. Gracias, pastora. Siempre.